Shalom, shalom amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más estamos con el tercer libro de la Torá. Esta es Vayikra, ¿verdad? Pero en esta ocasión la parashá es la número 25. Esta se llama Sab, ¿verdad? Ya veremos a qué se refiere. Bienvenidos, bienvenidas y estamos una vez más con nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osando. Bienvenido, rabino, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rudy? Gracias por la bienvenida. Saludo a todos los que nos siguen semana a semana. Y aquí estamos con la segunda para allá del Sefer Vayikra, del libro central de la Torá, el tercero de los cinco. Y bueno, dando un pasito más en esto que hacemos semana a semana. Sí, parashá Sab se llama, rabino. Interesante porque la última parashá de Shemot, que era Pekudei, que tenía que ver con que la Shekinah descendía en forma de nube sobre el tabernáculo y todos se quedaron a la expectativa, ¿verdad? Moisés a esperar a ser llamado o no ser llamado. Pero en la parashá anterior vimos que Moisés fue llamado con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto por Dios, él y su gente, ¿verdad? A que vinieran al tabernáculo. Y vimos cómo poder acercarse a Dios a través de los distintos corbanot o sacrificios, ¿verdad? Si alguien cometía ciertos pecados o ciertos errores, tenía la oportunidad de enmendarse y acercarse a Dios a través de un sacrificio. Ahora vamos a ver a Sab, Rabino, esta para allá, la número 25, Sab. ¿A qué se refiere, Rabino? Bueno, Tzav es una orden, ¿sí? Comparte la raíz con mitzvah, ¿sí? Tzav, mitzvah, las consonantes ahí en centrales, lo que en hebreo llamamos el shoresh, la raíz, es la misma. La orden acá específicamente va para Aarón, sus hijos, los sacerdotes, los que hacían el trabajo, digamos, operativo del templo, ¿sí? La para allá de la semana pasada habíamos visto que se hace toda una descripción de los distintos sacrificios, korbanot en hebreo, que se realizaban en el templo, no todos, pero una gran cantidad y muy importantes, ¿sí? Pero se le hablaba al pueblo en general, ¿ok? Comienza la para allá diciendo que Dios los llama a Moshe y le dice, dile a los hijos de Israel, todos los sacrificios, ¿no? Los korbanot. Acá particularmente, Dios también le habla a Moshe, no le habla a Aarón directamente en este caso, pero sí le dice, ok, ordénale a Aarón que haga tal cosa. Y a partir de ahí empieza, digamos, el detalle técnico, por decirlo así, de algunos de los sacrificios. Sí, ¿por qué? Bueno, porque la para allá anterior expresaba, si bien expresaba mucho tecnicismo también, en algunos aspectos era un poco más general para lo que tenía que ver con las conductas de aquellos que tenían que presentar los sacrificios. ¿Sí? Acá particularmente la para allá va más dirigida a Aarón y sus hijos, como dije, con la parte técnica de lo que los Kohanim, los sacerdotes, tenían que hacer con los sacrificios. Es una continuidad de la para allá de la semana pasada, podríamos decir, en donde uno podría decir, bueno, la para allá de la semana pasada es más para el público general, la para allá de esta semana es para un profesional que se ocupa de esta materia, ¿no? Perfecto, muy bien, hacer la distinción de ambas, ¿verdad? En la Vallicrá, si quieres acercarte a Dios, pues estos son los elementos, estos son los sacrificios. Ahora, con la SAB, ¿quiénes lo van a dirigir el sacrificio, verdad? Los sacerdotes Y y todos los detalles. un poquito más por ahí el tema, hace más hincapié, por ejemplo, el tema de la ropa, que obviamente en la para allá anterior no habla de eso, porque no, o sea, obviamente uno sabe, ¿no? Digamos, si es importante el tema de la vestimenta del Cohen Gadol y de los Kohanim en general, pero acá se habla específicamente de cómo hay que usar la ropa, en qué momentos, porque obviamente le está hablando específicamente al que tiene que portar la ropa, que es el sacerdote, por poner un ejemplo. De acuerdo. Entonces podemos decir que esta parashá va dirigida para líderes religiosos, que podría ser pastores, rabinos, sacerdotes, ¿verdad? De cómo deben ellos
presentarse y hacer este tipo de rituales, Rabino. Bueno, en este caso particular, específicamente a los sacerdotes del Mishkan, ¿no? Y que después se va a extender a, a los templos eventualmente. Sí, básicamente para ellos es que está dirigida esta para allá, aunque obviamente siempre hay enseñanzas generales, ¿no? Sí, que podemos tomar ahora. Dice el versículo 2 del capítulo 6 del Levítico o Vayicrá. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará quemándose sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Aquí vamos a ver varias cosas, Rabino. Primero, ¿por qué Dios le dice a Moisés para que Moisés a su vez le diga a Aarón y no directamente con Aarón, si Aarón era el líder religioso a partir de hace ya unas cuantas para allá, Rabino? Sí, bueno, con respecto a la línea de mando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Dios particularmente en este sentido le dice a Moshe, en parte porque obviamente Aarón es el responsable final, ¿sí? Pero no deja de haber un escalafón, ¿no? Lo mismo pasó hace algunas semanas cuando vimos el caso de Betzalel, que fue elegido por Dios para con Mishkan, pero la información la recibió Aarón y Aarón se la transmitió a Betzalel, ¿no? Tiene que ver un poco con jerarquías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Eso con respecto a lo que tiene que ver con el orden. Con respecto al Corbán, particularmente que vos estabas mencionando aquí, normalmente cuando en la Torá traducida aparece la palabra holocausto, se está refiriendo específicamente al Corbán Olá, al Corbán de Ascensión, que era aquel que se quemaba en su totalidad. La semana pasada, vuelvo otra vez a lo que estaba especificando anteriormente, la semana pasada ya se habló de este sacrificio, ¿sí? Y se dijo que era un sacrificio que se quemaba completamente. Pero en esta para allá tenemos más detalle técnico de cómo y en qué momento, ¿sí? Cosa que la semana pasada no teníamos. Para profundizar un poco más en la idea esta de las diferencias entre las dos parashot. Sí, pareciera que vamos a repetir los corbanots, ¿verdad? O los corban que vimos la semana pasada, pero ahora es más el detalle del cual debe tomar el sacerdote para hacer El el detalle ritual. operativo, vamos a decirlo así, el detalle operativo. Exacto. En este caso, el Corbán Olá, el sacrificio podía ser realizado por con un toro, carnero, paloma o tórtola, decía usted la vez pasada, dependiendo de las posibilidades de la persona, económicas de la persona. Exacto, Esto implicaba una quema completa del animal en el altar, rabino, sin que nada se dejara de consumo para el consumo humano. ¿Qué se le exacto. pedía a Aarón entonces? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿O esa era la ley? ¿Dejarlo toda la noche hasta el siguiente día? Dejarlo consumiéndose, hay que dejarlo consumiéndose. No, no había mucho más para, digamos, no había una participación tan activa del Cohen. En la semana pasada aparecieron algunos detalles de algunas cosas técnicas también, no es que no apareció nada, pero acá específicamente se le está diciendo al Cohen, bueno, déjalo que se consuma, digamos, ¿no? Que eso tiene que ver más con lo técnico de su trabajo y quizás al público en general no le importa tanto, digamos, solamente ve el comienzo de cuando el animal se empieza a quemar, pero nadie se queda ahí todo el tiempo hasta que el animal se quema en su totalidad, ¿no? Bueno, son esas cosas específicas que trae esta para allá. De acuerdo. Dice Vayicrá 6:12, un fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Es como una misbot o un mandamiento para los sacerdotes, rabino. Son los detalles sobre el fuego perpetuo en el altar que no debía apagarse nunca. Sin embargo, después de que el templo o los dos templos fueron destruidos, ya no se encendía más, rabino. O cómo ese mandamiento podría estar vigente o de qué manera podría ser retomado por los sacerdotes hoy en día. Bueno, nosotros en cualquier sinagoga a la que uno entre, en cualquier Beit Knesset, se va a encontrar delante de lo que nosotros llamamos el Arona Kodesh, el arca,
¿sí? O el armario sagrado, que es donde están guardados los rollos de Torá, va a encontrar colgando adelante una luz, un fuego, depende de la sinagoga. Hay algunos que usan eléctrico, hay algunos que usan una luz, un fuego. Hoy en día a gas, ¿no? Con otra ya, con las virtudes de otras tecnologías que tenemos. Eh, que eso, a eso se le llama, que es exactamente lo mismo que aparece aquí, Nertamid, luz perpetua. Tiene un poco de correlato con lo que menciona acá la Torá, pero más que nada también ligado a la menorá, que estaba encendida constantemente. Ya por eso, y se va a ver mucho más el detalle de eso en Parashat Bealotja, todavía falta bastante para llegar hasta ese lugar de la Torá. Pero bueno, básicamente eso, digamos, ¿no? Siempre hay una luz perpetua. Esa luz es de alguna manera un símbolo de la presencia divina también, así como el fuego encendido en el templo y el candelabro, la menorá encendida, también daban garantía de que la luz, de que la presencia divina estaba ahí. Básicamente, sin esos fuegos, el templo no podía funcionar. Y bueno, en el caso de la sinagoga, también está ahí como recordatorio, ¿no? Interesante saber eso, Rabino, pero también estaba leyendo una parte del Midrash que dice que este fuego representa el fervor espiritual del corazón judío. Aún hoy, sin templo, el estudio de la Torah y la oración mantienen viva esa llama, dice el Midrash, Rabino. O sea, que es por medio de Sí, también, es un midrash que nos trae una linda metáfora entre la llama permanente en el templo y la llama simbólica del corazón, ¿no? Del seguirnos dedicando a la Torá, del seguir estudiando nuestros textos y del seguir llevando adelante nuestras tradiciones. Eh, Quería hacer una mención de algo que pasamos por alto, yo mencioné brevemente, sobre el tema de la ropa de los sacerdotes que se menciona en el 6.3. ¿Sí? Que completamente de lino, lo más sencillo. Yo hago hincapié en esto porque muchas veces tenemos, por lo que conocemos de la historia, una tendencia a pensar que los sacerdotes o los líderes religiosos tienen algún tipo de estatus privilegiado. En el caso de los Kohanim, de los sacerdotes judíos, nunca fue así, más bien todo lo contrario. Y la ropa, la simpleza de la ropa es una de estas características, ¿no? La ropa de lino, la ropa la tela más sencilla que hay. Todavía al día de hoy, en símbolo de esta ropa de los sacerdotes, durante el día del perdón, durante Yom Kippur, muchos vemos ropa de lino, ¿sí? Es lo que más nos muestra humildemente. La sencillez del lino siempre ha representado humildad en la tradición judía. qué buena aclaración, Rabino, porque al menos yo creo que el mundo cristiano católico hemos tenido la percepción de que el sacerdote era lo más extravagantemente posible, ¿verdad? Con toda esa vestimenta No, y todo eso. sí, no, el único que usaba alguna ropa, unas prendas extras era el sumo sacerdote, que sí usaba el pectoral. El sumo sacerdote usaba 8 prendas, los sacerdotes rasos, digamos, por decirlo de alguna manera, usaban 4 prendas, pero incluso el sumo sacerdote usando estas prendas extras, que sí eran un poquito más lujosas, ¿sí? En el momento más importante del año, que era el momento de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba por única vez en el año al Kodesh HaKodashim, al Santo Santorum, adelante del arca sagrada con las tablas de la ley frente a la presencia divina, en ese momento solamente ropa de lino. Todo lo extra se lo sacaba, Ajá, ¿sí? Entonces, bueno, eso, justamente, el momento más elevado, la mayor humildad, ¿no? perfecto, interesante, buena aclaración. Bueno, pasamos entonces con la siguiente, Rabbi, la minjá, la Corbán minjá, la ofrenda de harina, ¿verdad? Aquellos, Sí, los que no podían de alguna manera ofrecer un animal, podían permitirse ofrecer harina, ¿verdad? Este podría sí. ser también aceite o incienso que eran colocados en el altar y parcialmente dice que eran quemados, Rabino.
y algunos le ponían una porción como de sal, ¿verdad? ¿Verdad? Esta ofrenda era parcialmente quemada, pero ¿qué hacían, rabino, después de eso? ¿Cuál es el mandamiento con este tipo de ofrenda de la minja? El Corban Minjá no quizás representa, por decirlo de alguna manera, lo voy a decir de una manera muy burda, ¿no? Sepan entender, pero el Corban Minjá quizás no representa complejidad de los sacrificios de los corbanot animales en cuanto a lo técnico, ¿sí? Eh, pero sí tiene un significado social y espiritual muy elevado que tiene que ver con que absolutamente todos, sin importar su condición social, tienen acceso directo a Dios, ¿sí? Creo que ese es el mensaje más importante del Corban Minjá. La Torá habla específicamente de una efá de harina. Una efá es una pizca, es nada. Es una medida, nada, de las que usan las abuelas para cocinar cuando dice una pizca de algo, que Ajá. ni siquiera lo pesan, digamos, ¿no? O sea, eh, entonces, era algo que cualquiera podía acceder. Y eso le daba la posibilidad a cualquier persona de llegar al templo y hacer su ofrenda y eh, crear ese vínculo con Dios que se creaba a través de los korbanot, ¿no? Creo que el mensaje más importante del Korban Minjá es justamente, como dije, el valor que le da a cada persona independientemente de su situación social y de su estatus económico. Perfecto. Pero siempre la condición era que y tenía que ser de lo mejor, ¿verdad? Sí, eso sí, la harina de, bueno, la súper tamizada, digamos, esa que viene especial, especial, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente es la Corban Hatat, rabino. Era por Ujú. la expiación del pecado, ¿verdad? Sí. Para limpiar la impureza provocada por un pecado cometido algunas veces o muchas veces sin intención, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pecado, el animal podía ser un chivo, un cordero o incluso una paloma. Este animal no se quemaba completamente, sino que se sacrificaba y parte de él lo consumía. ¿Quiénes lo consumían? Bueno, como vos bien dijiste, el Corban Hatat era para errores no intencionados, ¿sí? Para errores no intencionados. De acá se desprenden varias cosas que me parece importante mencionar. La primera es que en el judaísmo los errores no intencionados, ¿sí? Tienen que tener una reparación. Esta cosa moderna de decir, bueno, no fue mi intención ofender, o si te ofendiste, cosa tuya, porque yo no quise ofenderte, en el judaísmo no aplica para Ajá. nada. Si vos cometiste un error, incluso sin intención, tenés que tener algún tipo de reparación sobre eso. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos, lo comía en parte el que lo había ofrecido. ¿Sí? Porque era parte del acto de reparación. Asumir la responsabilidad de lo que uno hizo a través del consumo simbólico del animal. ¿Ok? Eh, bueno, obviamente este corbán eh, y los que tienen que ver con los errores solo eran ofrecidos después de haber pasado por un tribunal, porque obviamente el tribunal era el que tenía que determinar si uno era culpable o no y si uno había tenido intención o no para determinar quién tenía que ofrecer qué, ¿sí? Ahora, calle no menor, el corbán solo podía ser ofrecido después de que se hubiera reparado al damnificado. El Corbán no reparaba el error por sí mismo. El Corbán lo que hacía era reparar el vínculo entre el que había cometido el error y Dios, pero no entre el que había cometido el error y el que había resultado damnificado. ¿Sí? O sea que primero tenía que haber una reparación al damnificado, de acuerdo a cómo lo dictara el tribunal, y luego se ofrecía el Corbán. Un poco parecido al siguiente, entonces, Rabino, el Corban Hasham, que la ofrenda de una transgresión
en la que se causaba daño a otro. Es decir, Sí, tenía que pero ver. con intención. Ajá, ajá, esta sí lleva La intención. diferencia entre el Hatat y el Asham es la intención. Eso apareció detallado también la semana pasada. Sí, La diferencia es la intención. Y estos korbanot también tenían distintos tipos de posibilidades de ser ofrendados de acuerdo a la condición social de la persona. Porque también ahí aparece un mensaje social muy importante, que no importa el estatus económico o social de las personas, todos tienen que tener la posibilidad de reparar, ¿sí? ok. Y en Que este podía ser caso, animales grandes, ganado, animales, aves, palomas, tórtolas, etcétera, o harina también. pero previamente tenía que haber pagado una compensación adicional por el daño causado, lo que hablamos la vez pasada, Rabino. Si causa un Exacto, daño, tengo sí. que reparar y compensar el daño. O sea, es bastante caro porque ya pago el daño. Equivocarse en general es caro. Es caro equivocarse porque tengo que pagarle el daño más una compensación y ahora tengo que traer un animal, un carnero para ofrecerlo. O sea que hay que pensarlo Sí, mucho. porque estas son novedades muy importantes que a veces perdemos de vista de cosas que trae la ley hebrea, ¿sí? De que no es solamente, vamos a poner una cosa random, que yo te robo y yo te devuelvo lo que te robé. Pero no es solamente que yo te robé, Sí, lo que yo te robé. En el momento del robo o cuando vos notaste que que te faltaba lo que yo te robé, o sea, se te generó una angustia, se te generó un sufrimiento ante la pérdida, ante la impunidad que siente uno cuando le quitan algo que es propio por fuerza. Se dan un montón de sentimientos muy negativos en una persona y eso tiene que tener una compensación. No es lo mismo de, ok, no, toma, te devuelvo lo tuyo y ya está. ¿No? sí, Entonces, bueno, esto ya lo habíamos hablado en algún momento con el tema del ojo por ojo, diente por diente, de cómo el judaísmo lo interpreta y los distintos tipos de indemnizaciones que había que pagar frente a algún tipo de eh, lastimadura o daño físico, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. perfecto, interesante, ¿verdad? Hay que pensar bien antes porque si no es demasiado caro el reparar el daño. Sí, Y eso podríamos decir que es demasiado exagerado, pero está bien, pues para pensarlo y repensarlo una y otra vez, ¿verdad? Si queremos cumplir con estos mandamientos. Interesante. exactamente. Bueno, la otra, la quinta es la Corban Shelamin, Rabino. Otra vez la ofrenda de paz. Esta es muy interesante, Rabino, porque dice que es una ofrenda ofrecida para expresar gratitud, para celebrar la paz o pedir la paz. Podía ser ofrecida por cualquier persona, ¿verdad? Por cualquier líder, pero Rabino, casi no vemos que demos una shelamín por agradecimiento. Casi siempre venimos a Dios a pedirle por problemas, por enfermedades, para que nos dé, pero poco por agradecimiento. Casi no hacemos eso para, para darle las gracias a Dios por la vida, por cualquier cosa, por algún éxito que tenemos, Rabino. Debería El ser humano tiene una tendencia a pedir cuando necesita, a olvidarse cuando ya obtuvo. Por eso la tradición judía en su sabiduría nos enseña, la Torá especialmente en su sabiduría, nos enseña que la bendición más importante que dice el pueblo de Israel es la que se dice después de comer, cuando uno ya está satisfecho, que es el Birkat Hamazon, ¿sí? Que es la más larga, la que más bendiciones tiene, porque esa bendición nos hace tomar conciencia de lo importante de agradecer cuando uno ya obtuvo, cuando uno ya fue satisfecho, ¿no? Acá particularmente el corbán de agradecimiento, en muchos casos se ofrecía también cuando una persona había atravesado alguna situación de riesgo, ¿sí? En la antigüedad
una situación de riesgo común, por ejemplo, era hacer un viaje, porque los viajes implicaban un riesgo grande en la antigüedad, ¿no? Uno se Sí. encontraba en el camino con cosas muy desconocidas. Todavía al día de hoy, nosotros mantenemos esta costumbre a través de una bendición que se llama Birkat Agomel, ¿sí? Eh, la bendición de agradecimiento por la protección, ¿ok? Esta bendición se realiza frente a la Torá en el Shabbat próximo, más cercano a el momento en el cual uno, bueno, siente que sorteó esa situación de riesgo. Entonces, en general, uno puede encontrar en la sinagoga que en un Shabbat, sábado a la mañana, una persona que hizo un viaje muy largo, alguien que terminó un tratamiento médico o que atravesó una operación, no sé, alguien que tuvo un accidente de tránsito y no pasó a mayores, ese tipo de cosas. Birkat Gomel, bendición de agradecimiento por la protección divina, frente a la Torá, es la costumbre que todavía sostenemos para, de alguna manera, mantener este agradecimiento a Dios. Y para un no judío, Rabino, ¿cómo podría ser una ofrenda de paz? En este caso, de agradecimiento. Aplica Bueno, ahí para cada uno puede agradecer de la forma que más le resulte a través de la palabra, ¿no? a través de la palabra, oración, Sí, agradecimiento. Probablemente también sí. invitar a comida a amigos, familia, una ocasión especial, Rabino. Bueno, los momentos de comida siempre son momentos de agradecimiento. Ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad. El comer es un momento de mucha santidad dentro del judaísmo. Uno toma conciencia o debería tomar conciencia de muchas cuestiones frente a un plato de comida. ¿Sí? De la naturaleza, del ciclo de la naturaleza, de la creación, de la posibilidad de ganarse su sustento, digamos, son muchas cosas que entran en juego para que uno se siente frente a un plato de comida y obviamente tiene que tomar conciencia de eso. De acuerdo, interesante. También habla, Rabino, que en esta parashá que no hay que comer, no hay que consumir grasa ni sangre, Rabino. Bueno, de entrada la grasa dicen que sube el colesterol, los triglicéridos y todo eso. Pero ¿por qué, Rabino? A qué le atribuyen este mandamiento? Sí, bueno, mi cardiólogo estaría de acuerdo con esta mitzvah, pero básicamente, eh, a ver, la sangre obviamente porque es vida y muerte, las dos cosas en el judaísmo. Es vida mientras está en el cuerpo, es muerte cuando sale. ¿Sí? Entonces, no mezclamos carne con la muerte efectiva con la que es la sangre, ¿no? Entonces, los animales, la carne kosher, lo que, no, que respeta el kashrut, la dieta judía, ¿sí? Es completamente desangrada para no consumir la carne. Con respecto al tema de la grasa particularmente, no es cualquier grasa, arranquemos por ahí. Es específicamente una grasa que es llamada Helef, que es la grasa que el ganado vacuno acumula sobre sus cuartos traseros. Si uno presta atención al lomo de una vaca, va a ver que es rectito y arriba en la parte de final hace como un levantamiento. Ahí se le junta grasa a la vaca. Esa grasa está prohibido comer, junto con el nervio ciático, que ya lo hablamos en Bereshit hace varias semanas atrás. Sí, Después sí, va a volver a aparecer más adelante. ¿Sí? Entonces, no suele ser común encontrar carne kosher de cuartos traseros. En general, la carne kosher es de pecho, costillar y cuartos delanteros. Eh, Hay alguna manera de poder comer la carne de cuarto trasero, pero es un poco compleja y no todos los faenadores de carne kosher lo hacen. ¿Sí? Básicamente para poner ese detalle. perfecto. Gracias por la aclaración. Entonces, la siguiente parte tiene que ver con la consagración de Aarón y sus hijos, Rabino, como Kohanim, como sacerdotes. Sí. Moshe viene, hace la ceremonia, hace el lavado ritual, los viste con la vestimenta sagrada, los unge con aceite y hace la presentación de los sacrificios, ¿verdad?
Ujú. En este momento dice que después 7 días pasaron en el tabernáculo los hijos de Aarón y Aarón, Rabino, como parte del proceso de iniciación. ¿Qué representa esto, Rabino? ¿Por qué 7 días y por qué no más o menos días? ¿Qué representa Bueno, ese momento? el 7 representa cierto estado de completud, no sé si existe esta palabra en castellano, ¿no? De algo que se completa, ¿sí? La creación, 7 días, también refiere a ciertas cuestiones relacionadas con pureza, ¿sí? Pasar de un estado de no apto para determinadas cuestiones rituales a un estado de apto. Eso aparece en algunas de las parashot que vamos a ver próximamente en 2, 3 semanas, ¿sí? Entonces, es todo un proceso de preparación que en el caso de los Kohanim incluye las dos cosas, la pureza y la preparación, ¿sí? Entonces, por eso el periodo de 7 es algo muy simbólico en la Torá que aparece en infinidad de cosas, ¿no? De acuerdo. Bueno, Rabino, podríamos como resumir como las ideas claves de esta parashá, que sobre todo para los que dirigen o los líderes religiosos, que si va a cumplir con estos mandamientos, digamos, con este compromiso, debe hacerlo con mucho entusiasmo, con mucha energía y prontitud, Rabino. Sí. Sí, yo creo que sí, y con humildad principalmente. No nos olvidemos del tema de la ropa de lino, ¿sí? No nos olvidemos de que los sacerdotes se ocupaban incluso hasta de barrer las cenizas del propio altar. No se lo hacía un empleado, lo hacían ellos, ¿sí? Creo que ese es el factor fundamental para cualquiera que le toque en la vida ocupar algún tipo de liderazgo, religioso, no religioso, no importa. Cualquiera que le toque ocupar algún tipo de liderazgo en la vida, creo que lo primero que tiene que tener presente es la humildad. Y después, bueno, a partir de eso, todo lo que viene, ¿no? Pero este creo que es el factor fundamental. Exacto. Y también el otro elemento es agradecer en todo momento, ¿no? La Corban Todá que le llaman, Sí, ¿verdad? por supuesto. Humildad y agradecimiento del lugar al que uno le toca ocupar. Sí, sí, sin dudas. Perfecto, interesante, Rabino. Para allá, sobre todo va para, creo yo, para los líderes religiosos de cumplir con esos mandamientos con mucha alegría, con mucho ímpetu, agradecer en todo momento, ¿verdad? Por todo lo que sucede y basarse siempre con la entrega y la santidad, ¿verdad? Que Dios se merece. Muchas gracias, Rabino. Terminamos la para allá, sábado. Gracias a ti, Rudy, y gracias a todos los que nos ven semana a semana. Shalom. Shalom a todos. Hasta luego.